dos jóvenes que venían acosando desde hace muchísimo tiempo a sus víctimas. ¿Y quiénes eran sus víctimas? Sus víctimas eran mujeres. En este caso Rebeca, por ejemplo, venía acosando desde hace 7 años, decía una de sus víctimas, ¿no? A un nivel catastrófico, a un nivel monstruoso, a un nivel terrible, a un nivel en el que muchas mujeres se sintieron identificadas y decidieron hacer eco de esta denuncia, pero otras salieron a decir que también habían pasado lo mismo por la misma persona, es decir, Rebeca García. Esto es en la comunidad de El Hatillo, en Venezuela. Y esta joven, ¿no? Que como lo contaba una de sus víctimas a raíz de un tuit, porque un tuit, un hilo de Twitter, digamos, desencadenó toda esta ola de indignación a través de las redes sociales, hizo que las autoridades, la policía y la fiscalía puedan intervenir de manera drástica a un punto en el que ellos pudieron ser, como ustedes lo están viendo en las imágenes, capturados en el extranjero, capturados en España. Ellos tienen problemas mentales, evidentemente. Ellos habían sido ya internados por sus padres en clínicas no psiquiátricas para que puedan recibir un tratamiento, pero aún así estas personas, digamos, tenían un trastorno de personalidad, una enfermedad psiquiátrica que también se despuntaba y que se recrudecía por el consumo de drogas. Estas personas, estos jóvenes que ustedes están viendo de espaldas, en realidad eran reconocidos consumidores de sustancias psicotrópicas que alteraban sus sentidos y que también, digamos, se enfrentaban con la enfermedad que ya tenían. La denuncia que una de las víctimas reprodujo a través de su cuenta de ex resulta muy crítica, porque lo que comenta ella es que conoció a Carmen, ¿no? A Rebeca García, en realidad, que conoció a Rebeca García en el colegio. Y que durante 7 años ella le ha estado persiguiendo y que no sabía cómo, pero había accedido a su correo electrónico, a su número de teléfono y a su dirección. Y que, bueno, el teléfono la podía bloquear, pero ella le mandaba correos spam en el que le decía que incluso había entrado hasta su vivienda o incluso ella le tomaba fotos a la oficina donde trabajaba y le decía, oye, qué linda tu oficina, es decir, estoy dentro de tu casa. Incluso le decía, en algunos momentos decía mensajes como asesino suelto, asesino dentro, ¿no? Al mandarle fotos de donde ella vivía. Esta víctima se sentía acosada, se sentía amenazada, ¿no? Y esto pues provocaba una situación de vulnerabilidad por parte de las víctimas y lo que básicamente un ambiente de tensión, un ambiente también de preocupación y de una enfermedad mental que ella estaba empezando a socavar en el estado emocional de sus víctimas. Bueno, al momento de que se da esta denuncia y muchas mujeres hacen eco a través de las redes sociales, lo que pasa es que la Fiscalía de Venezuela le abre una investigación justamente a ambos hermanos, porque tras la denuncia contra Rebeca, sale la denuncia contra Francisco García, también una persona con alteraciones mentales que se dedicaba a fotocopiar, a promover, a copiar, a publicar fotocopias de adolescentes y menores de edad en situaciones muy sugerentes, en situaciones condenables, rechazables, de categoría pornográfica. Es más, justamente son por los cargos que les están investigando, por pornografía infantil, en el que este joven compartía a través de las redes sociales y también amenazaba y acosaba a estos menores y a otros usuarios de las redes sociales. Muchas de las víctimas, el video viral incluso que se volvió en los últimos días
se compartió mucho a través de las redes sociales es justamente el video en el que Rebeca aparece por encima del auto de su víctima y tratando de que baje esta del auto y puedan, digamos, conversar. Durante 7 años estuvo en esa misma situación. Es más, durante la pandemia, decía la víctima, de la cual no vamos a revelar la identidad, pero que ha recibido todo el apoyo de la, en este caso, de la Fiscalía, de las autoridades venezolanas, ¿no? Y el trabajo en conjunto con las autoridades españolas. Durante la pandemia, cuenta ella que Rebeca había pintado con graffiti toda su calle, con mensajes acosadores, con mensajes subidos de tono, que evidentemente ella lo rechazaba, pero que habría, digamos, sido un poco frenado por la falta de movilidad durante la pandemia, ¿no? Por la disposición que teníamos todos de quedarnos en casa. Bueno, ella también se quedaba, pero le seguía amenazando y la seguía acosando a través del correo electrónico. Redes sociales que utilizaba también su hermano detenido en este momento. Cuando la fiscalía se fue a buscar, ¿y cómo es que llegan a ellos? ¿Cómo es que la policía española logra captar a ambos jóvenes, ¿no? Tanto a Rebeca como a su hermano Francisco? Es justamente cuando la policía, digamos, entra a la casa de los padres de Rebeca y de Francisco y comienza a buscar información, comienza a buscar cuáles son aquellas pruebas que podría llevarlo con los jóvenes de quienes no se sabía dónde estaban y se presumía sí que estaban en el extranjero, pero no se sabía dónde. Entonces lo que encuentran dentro de la habitación de los padres es el pasaporte o una copia del pasaporte de los hijos, ¿no? Una copia del pasaporte de ambos, pasaporte español, ¿no? Que tenían, y es por eso que pueden determinar ellos que estaban en España y inmediatamente se emite la orden de captura internacional dispuesta por la justicia venezolana y acatada por las autoridades españolas, quienes están haciendo las primeras investigaciones y de por sí ya el papeleo para que puedan llegar pronto, ¿no?, a España, que es un caso muy complicado porque nosotros también lo hemos tenido, no en esa misma situación, pero ustedes recordarán, por ejemplo, la Mami Yankee. ¿Se acuerdan esta joven que había delinquido acá en el Perú, que había estafado millonariamente a muchas personas y se habría fugado hacia España? Bueno, es una situación similar en realidad la que está sucediendo con estos jóvenes, teniendo en cuenta que siempre estos jóvenes han defendido, ¿no?, que ellos eran inimputables. Y siempre lo decían de manera abierta a través de las redes sociales, que ellos por el hecho de tener enfermedades mentales eran inimputables. Es decir, nadie los podía acusar porque tenían una condición mental adversa para poder ser juzgada por los magistrados, ¿no? Es más, la misma policía le decía a las víctimas, porque no fueron uno, no fueron dos, fueron varias las víctimas que denunciaron en su momento, pero ¿qué es lo que decía la policía? Que no podían hacer nada porque los jóvenes tenían, ¿no?, problemas mentales, que ya habían sido diagnosticados con problemas mentales, pero además le decían que no eran los primeros que denunciaban, sino que ya otras personas habían denunciado una situación similar, pero no podían agarrarlos a ellos hasta que no cometan un delito per se, hasta que no transgredan drásticamente las normas, es decir, no terminen, como decían ellas, matando a alguien. Y muchas veces las víctimas denunciaban, o sea, hasta el momento en que me mate, yo no voy a poder denunciar a estas personas, pero ¿qué delitos más se podía cometer si ella estaba mandándole fotos de las instalaciones de su oficina, las instalaciones de su vivienda, su casa? Imagínate que entras tú un día, llegas de trabajar y te dicen, y te llega un mensaje y te dice, oye, mira, he estado en tu casa. La pregunta es ¿cómo? Si hay rejas para que tú no puedas entrar, si en el primer piso hay una garita. ¿A qué nivel de
de enfermedad tiene que estar una persona como lo estaba Rebeca. Es más, muchas personas resaltaban en redes sociales que Rebeca García había escrito un libro. Había escrito un libro sobre su víctima y todas las ilusiones que se hacía sobre su víctima. Es más, ese libro se habría nuevamente pues sacado, ¿no? Se habría redescubierto de lo que estaba escondido en Amazon, porque el libro estaba dentro de las estancias de internet. Y la gente lo comenzó a sacar y la gente comenzó a leer el libro para saber qué es lo que había dentro de la cabeza de esta acosadora, como lo había mencionado en los medios venezolanos, una acosadora en serie. Una acosadora que, si bien es cierto, tiene problemas mentales, pero que sus familiares por mucho tiempo también no habrían querido enfrentar, porque también los padres le decían a muchas de sus víctimas: por favor, aléjate tú, no vamos o no podemos ayudarla a ella, o qué le debes estar diciendo a ella, o cómo le debes estar respondiendo a ella para que ella te esté buscando. En realidad, historias como estas han asombrado, pero sobre todo han causado mucho miedo en la comunidad de las redes sociales. De por sí, las víctimas ya están recibiendo apoyo por parte de las autoridades y las investigaciones se están dando de manera adecuada.